Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Quiero comentarle en este comienzo algunas cositas que hemos escuchado en la semana, que han venido como noticias. Primero y antes que nada, comentarles a aquellos que por ahí no andan en el tema del WhatsApp, han dando vuelta una hermosa información, una noticia, que aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, ha habido una manifestación eucarística. ¿Qué es una manifestación eucarística? Se lo cuento para aquellos que no sepan. Nosotros creemos, los católicos, que Cristo está presente en las especies de pan y vino, es decir, en la hostia se le llama, ¿no? Ustedes cuando entran a una iglesia, las hostias se contienen en un copón en el sagrario, esa casita de bronce adornada con una luz, etc. Tiene una puertita. Bueno, allí se contienen las formas consagradas. La fe nos dice que allí está Cristo Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese Cristo a veces es puesto en una custodia donde se ve como una ventanita de vidrio chiquitita, como un sol, ¿no? Redonda, al medio de la hostia redonda, y se le pone un par de velas sobre el altar, se hace la adoración eucarística. Bueno, en ese marco, tanto en el sagrario como en el altar o en la custodia de la adoración, a veces han sucedido milagros eucarísticos. ¿Qué es un milagro eucarístico? Es la manifestación, ¿no?, en luz, en sangre, en cambio de figura de esa hostia, y a esas manifestaciones les llamamos milagros eucarísticos. ¿Por qué Dios se manifiesta, Jesucristo, en la hostia? Bueno, no lo sé. 1000 razones habrá. Lo que quiero comentarles es que aquí nos ha llegado esta noticia por medio de WhatsApp y hasta las imágenes, que ha habido una pequeña o gran manifestación eucarística en una hostia aquí en la iglesia de San Isidro. Propiamente no sé en qué parroquia, pero bueno, ya vendrán las informaciones más exactas. ¿Qué es esto? Dios se manifiesta habitualmente. Lo hace para despertar nuestra fe, puede ser así, para quejarse un poco porque somos desobedientes, para consolar nuestro corazón a veces solitario. Lo hace para despertar, no sé, a veces a comunidades, para que lo miremos un poco más. Por eso estos milagros eucarísticos son manifestación de Cristo en esa Eucaristía que ante los ojos es pan, ¿no? Pero sabemos que allí está Jesús presente, como les decía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta manifestación que les estoy comentando ha sido un cambio de imagen o la aparición de una imagen en esa hostia blanca, y allí se ha delineado la cara de Jesús, ese rostro conocido, ¿no es cierto?, de pelo largo, su rostro doliente, su barba poblada. Esa realidad de la imagen de Cristo la han visto varios, entre ellos el sacerdote, y por eso quería comentárselo. Alguna vez vamos a tomar esto de los milagros eucarísticos y podríamos hacer, bueno, no sé, 200 programas con esto, ¿no? El 2 de abril pasado hemos recordado a los caídos en Malvinas, hemos también saludado a los excombatientes que tienen esta bandera de Malvinas muy alto y constantemente están haciendo el recuerdo y la conmemoración de esta gesta de Malvinas. Algunos aprovechan y, bueno, hacen su trabajo, ¿no es cierto?, de pegar y, bueno, decir que las Malvinas, bueno, que los militares y que injusto y que qué sé yo, que la guerra, qué sé yo. Caranchos hay siempre, ¿no es cierto?, que se dedican a comer lo que comen los caranchos. Nosotros miramos en positivo y vemos en la gesta de Malvinas, sin desconocer todo aquello, que bueno, hay una cuestión de valoración de capacidades, de sacrificios, de, bueno, cosas buenas, hermosas, el testimonio de muchos, ¿no? Una guerra, evidentemente, no es para
bueno, decir grandes alegrías por una guerra, pero en la guerra se ve como lo grande del hombre. Esto quiero decirlo porque los que murieron en Malvinas y los que volvieron de Malvinas son hombres, ¿no? Han sido hombres que han defendido nuestra patria y a ellos les damos gloria, les damos honor como héroes que son, y le pedimos al Señor que custodie nuestra patria y mantengamos, por tanto, las banderas de Dios, patria y familia, bueno, muy altas. Son los objetivos de cualquier hombre sano, cualquier mujer sana. Dios, el lugar donde vive y la pequeña patria nuestra, que es nuestra familia. Así que en Malvinas vemos un resurgir de estos grandes ideales y rezamos por aquellos que han caído en Malvinas y le pedimos también al Señor por aquellos que han vuelto y que tienen que ir llevando sus cosas interiores, ¿no es cierto? Así que le pedimos al Señor por ellos y le pedimos al Señor que haga resurgir esta patria que está muy sufriente en estos días, ¿no? Quiero comentarles también la exhortación apostólica del Papa Francisco a los jóvenes. Esto, ¿qué es una exhortación? Bueno, es un llamado nuevo, actualizado del Papa, en este caso concreto, a los jóvenes del mundo. Así que, bueno, los invito a compartirlo, a leer esta exhortación, búsquenla. Ya lo vamos a ir compartiendo, le vamos a hacer una pequeña catequesis sobre esta exhortación y esperamos que la puedan aprovechar. Por último, quiero decirles que en este ámbito de aborto y no aborto y provida y pañuelo celeste y pañuelo verde, el Estado Nacional le ha quitado a organizaciones provida, no sé, algún dinerillo que les daban de vez en cuando. Y todas las organizaciones provida que estaban en esto entonces se han convocado, se han autoconvocado y se han organizado para poner un número para atender a aquellas mamás que tengan un embarazo en riesgo, le llamamos, en riesgo de abortarlo, ¿no? Están pensando, este niño no lo quiero por este motivo, por este otro motivo, estoy embarazada, estoy angustiada, no tengo quien me ayude, no sé a quién recurrir, estoy llena de terrores, no puedo hablarle a mi mamá, no puedo decirle nada a mi novio, no sé, tantas situaciones difíciles que hay que viven las mujeres al descubrir o bueno, al saber que están embarazadas. ¿A quién recurrir? Bueno, ahí le estamos poniendo ahí abajo el teléfono para que ustedes puedan llamar. Un teléfono para, bueno, pedir lo que quieran. Se les podrá ayudar en lo que se pueda, ¿no? Y por eso esto lo quiero comunicar y quiero decírselo, decir, no están solas, no están solas. Hay mucha gente que las va a ayudar. Y gracias a Dios ha aparecido se han organizado las organizaciones Provida y están poniendo un teléfono a disposición para que vos puedas llamar. Aquellos que puedan anotarlo, ténganlo en cuenta, es un número gratuito y ante cualquier duda llamen, pregunten, busquen y Dios aparecerá escondido detrás de alguien que te diga, bueno, esto es así, te podemos ayudar en esto, no te asustes allá, te vamos a contener, no te enloquezcas, no hagas ninguna locura, llama. Así que Dios nos conceda bueno, recibir la vida así como Él la da. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Santos argentinos.
La Argentina cuenta con 2 santos, 9 beatos, 7 venerables, 40 siervas y siervos de Dios y 14 causas en preparación. Una de las causas en preparación es la del negro Manuel, quien llegó a estas tierras como esclavo, proveniente de África Occidental, y murió siendo siervo de la Virgen de Luján. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás, con ella al cielo. Dios providente y misericordioso, que infundiste en el corazón de tu siervo el negro Manuel, esclavo proveniente de África, un humilde y tierno amor a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, convirtiéndolo en testigo del milagro, en fiel custodio de su sagrada imagen y piadoso difusor de su culto, te pedimos que para alegría de tu pueblo peregrino en la Argentina, sea glorificado junto con tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un hijo de María. Estamos de nuevo con ustedes. Quiero recordarles que tenemos una manera de comunicarnos. El programa en sí mismo es una forma de comunicación. El sacerdote, Matías o los invitados estamos ofreciendo algo para ustedes. Pero también es algo lindo para nosotros que ustedes participen, nos sugieran temas, hasta por ahí también escuchar algún parecer, o las personas que por ahí no están de acuerdo con lo que decimos, manifestarlo de alguna manera. Tienen el WhatsApp, tienen el Facebook, tienen el YouTube también, que se puede hacer los comentarios abajo de los videos. Así que búsquennos en los medios de comunicación, en esto que acabo de decirles. Si no, un mensajito de WhatsApp y ahí vamos viendo. Esto nos hace bien, que ustedes, puedan decirnos algo y puedan sugerirnos algo y puedan hasta alegrarse porque les gustó un tema o algo así. Esto de la vida espiritual y de nuestro contacto con Dios tiene su fuerza y su importancia en lo que llamamos en el ámbito católico la espiritualidad de la oración. Es decir, ¿qué es la oración? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los medios de la oración? Las dificultades propias de la oración. Se le llama oración, está definido antiguamente ya. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos hermosísimas definiciones y desarrollo de lo que es la oración. Pero para resumirlo, decimos que la oración es un diálogo. Es un diálogo. ¿Un diálogo entre quiénes? Entre nosotros como punta de esa relación, y Dios. Dios y yo. Dios y nosotros. El hombre y Dios. Dios y el hombre comunicándose y mirado desde la oración, desde el hombre, eso es oración. ¿Cuál es el tema de la oración? El tema de la oración es la verdad, es el amor, que son las dos fuerzas divinas más que calman el corazón humano. La verdad de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo se hace para rezar? De alguna manera uno tiene que disponer el corazón. Lo primero, tengo que sacar los obstáculos que están como impidiendo que yo pueda escuchar a Dios. Porque Dios habla constantemente, Dios nos invade con su palabra. Esta palabra invasión, tomada en la mejor acepción como contenido del amor. El amor de alguna manera es invasivo de mí. Y por eso Dios me invade interiormente. Pero yo me tengo que dar cuenta, tengo que darme cuenta de que Dios está allí, que Dios de alguna manera me está hablando, o por este medio o por el otro. Yo entro en comunicación con Él, pero
¿Cómo hacer para darme cuenta? Bueno, voy a dar algunos elementos de la oración y terminaremos respondiendo esta importante pregunta, ¿no? ¿Cómo darme cuenta que Dios me está hablando? Primero y antes que nada, quiero decir que la oración perfecta, la oración realmente ferviente, ¿no? Tiene que estar hecha con muchísima fe. Tengo que creer, tengo que actuar interiormente aquella fe que he recibido del bautismo y poder como fundarme en la verdad de que Dios está allí y que Dios es allí delante mío un ser personal. Esto lo da la fe. El otro elemento de la oración ferviente es la humildad. ¿De qué manera yo tengo que presentarme ante Dios? En la Sagrada Escritura encontramos cantidad de ejemplos de hombres o mujeres que ante la presencia de Dios se han humillado. Por eso decimos que la humildad es un elemento de la oración y esta humildad debe estar fundada en que no somos dignos de que Dios nos hable. No somos dignos de presentarnos ante Dios. Pero como es nuestro papá, allí vamos. Esta oración, por tanto, tiene que ser una oración con una profunda fe, pero con una profunda humildad. De alguna manera estamos cubriendo estas dos puntas. ¿Quién es el que habla? ¿No? Que es Dios, en quien creo. ¿Y quién es el que escucha? Que soy yo, que no merezco nada. Y también se puede, de alguna manera, como invertir la relación y decir que ¿quién es el que habla? Yo, que tengo 1000 cosas para decirle a Dios. ¿Y quién es el que escucha? Dios, que se ha bajado hasta mí y se ha puesto a la altura mía. Por eso, una oración cristiana, católica, tiene que ser como encarnada, tiene que estar como puesta a los pies de Dios por medio de Jesucristo. Por eso, el mediador, el único mediador que existe entre Dios y los hombres es Jesucristo. Tiene que ser, además de la fe y de la humildad, tiene que ser una oración hecha con caridad. ¿Qué significa la caridad? La caridad es el amor. Tengo que poner mi corazón en la oración. Tengo que, de alguna manera, no sentir amor, sino saber que Él es el bien más grande que existe. Y para Él, yo soy el bien más grande que existe. Fíjense qué cosa bella, ¿no? Por eso decimos que la oración tiene que estar fundada también en el amor, en la caridad. Y es una relación de amor. Santa Teresa lo ha dicho y todos los grandes místicos han hablado de que la oración versa sobre el amor. Es hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Además, la oración tiene una cosa bastante difícil de aceptar, que no se da en nuestros tiempos, los frutos, lo que uno pide, lo que uno sugiere, lo que uno pone delante de Dios. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo Dios me va a conceder los dones que yo le pido? ¿En qué tiempo voy a empezar a experimentar la paz? ¿En qué tiempo Dios me curará? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Y así pueden pasar años y años y años. Había una mujer, dice el Evangelio, que sufría de hemorragias. Y esto durante casi 18 años. No sé si 18 o por ahí, ¿no? Fíjense ustedes, hombres y mujeres esperando a Dios, esperando a Dios. Abraham, gran Padre nuestro en la fe, esperaba y esperaba la promesa del Señor, un hijo. Y aquí estamos en el desierto, le dice en un momento Dios a esos 3 jóvenes que se le presentan, pero bueno, no ha venido. El año que viene será. Fíjense ustedes cómo la paciencia nos lleva a esperar a Dios. Dios hablará en su tiempo, Dios nos dirá y nos bendecirá en su tiempo, no en nuestros tiempos. Y ahí hay que apretar los dientes, y ahí hay que aguantar y soportar, porque querríamos que las cosas sean ahora. Y Dios habla en su tiempo. Bueno, ¿cuáles son los frutos de la oración? Primero y antes que nada, yo anoté aquí algunas cosas medio de memoria, pero también de lo que Dios ha hecho en mí, más que nada, porque bueno, más que libros, esto
es la experiencia que yo he tenido en la vida de oración, ¿no? Por un lado, la claridad. Cuando uno reza, cuando uno se pone en contacto con Dios, uno de alguna manera ingresa en un ámbito de luz. Dios es luz, ¿no? Y este ámbito le podemos decir que es claridad. Para nosotros la oración es como empezar a ver cantidad de cosas que no veíamos. Se van delineando las realidades. Aquel que no reza es como si está medio en las sombras, medio en la penumbra. Cuando uno empieza a rezar, se pone en contacto con Dios, Dios empieza a iluminar. Interiormente uno empieza a verse. Y también empieza a ver las cosas de manera distinta. ¿Qué son mis hijos, entre comillas, cuando uno no reza? Y bueno, qué sé yo, cuando uno no tiene contacto con Dios, ¿qué son mis hijos? Y tienen una realidad delineada de alguna manera, pero cuando uno empieza a rezar, uno empieza a experimentar que mis hijos es un poco más de lo que yo pensaba antes. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el dolor? ¿Qué son las alegrías? ¿Qué son las luchas? Una cosa es mirar todas estas realidades que menciono sin Dios y otra con Dios. Sin oración, sin contacto en la verdad y en el amor con Dios, o con ese bellísimo contacto de la oración que nos ilumina interiormente y nos apasiona para enfrentar la vida de otra manera. Por eso digo que como fruto de la oración tenemos la claridad. Empezamos a vernos a nosotros mismos, vemos la realidad concreta, las personas, el prójimo, y también empezamos a ver a Dios en 1000 situaciones distintas, muy variadas, hasta podemos ver a Dios en el prójimo. Fíjense qué cosa extraña. O podemos empezar a ver a Dios dentro nuestro. ¿Cuánta luz tiene aquel que reza? Es el gozo espiritual, una cierta alegría que uno no puede expresar muy bien, como un deseo de reír, como un deseo de compartir lo que he visto, lo que he escuchado dentro de mi corazón. Aquel que reza empieza a experimentar un gozo. Esto del gozo espiritual es un fruto bellísimo de la oración. No cambia la realidad porque yo rece. No se sanan mis enfermos, ni mis dolencias menguan. Las guerras en el mundo seguirán posiblemente, pero cambia algo dentro del alma cuando uno reza. Uno empieza a ver distinto. Es como enamorarse, se puede decir, ¿no? Uno ve las cosas distintas, no porque hayan cambiado, sino porque uno interiormente está siendo trabajado por aquel Dios íntimo que vive dentro nuestro y nos hace gozar aún con las cosas que son tan cotidianas y tan pasajeras como nuestra vida. Es decir, qué sé yo, quiero comer, quiero dormir, quiero salir a pasear, y ahí empieza a teñirse la vida cristiana, la vida cotidiana, de Dios, de su paz, de su gozo. Por eso el que reza goza interiormente. No porque sea un gozo sensible, aclaro, sino porque es esta presencia de Dios que hace ver las cosas de manera como gustosa, ¿no? Nos hace gustar de manera profunda los misterios de la vida, aún en las cosas sencillas de la vida. El gozo espiritual, la paciencia. Ya mencioné esto de la paciencia y, bueno, quiero decirles algo más. En un momento uno podrá decir, bueno, ¿cuál es el fruto de la paciencia? Es que hay algo que detiene mucho la acción de Dios y es nuestro orgullo, el yo. La paciencia nos hace como aplastar nuestro orgullo. La paciencia, en definitiva, nos invita como a entendernos que Dios es el que manda y no yo. La paciencia me hace esperar y mitigar mi orgullo, que querría todas las cosas aquí y ahora, en el momento que yo quiero, que sea esto y no lo otro, que sean mis tiempos, que sea esta persona y no otra. Bueno, de alguna manera la paciencia nos hace curar o nos va poniendo esa cura a nuestro orgullo, y la oración debe ser una oración paciente y perseverante. No tenemos que abandonar la oración porque las cosas no se dan como yo quiero.
Eso es transformarme yo en Dios y a Dios en un sirviente. Y no está bien que cambiemos, que demos vuelta la cuestión. Dios es Dios y yo soy yo. Por tanto, les voy resumiendo. La fe, decíamos, la humildad, la caridad, la perseverancia. Como frutos de la oración, la claridad, la luz, el gozo espiritual y la paciencia. ¿Cuántos hombres y mujeres, por rezar cotidianamente, experimentando la presencia de Dios en su corazón y en el medio en el cual se mueven, han tenido paciencia para con Dios? Porque Dios habla a su tiempo. Lo hemos dicho en estos momentos varias veces ya. ¿Cómo escuchar a Dios entonces? Saber que Él está, saberlo, entrar en esa certeza, ¿no? Que Dios está escuchándome. No lo siento, no lo experimento sensiblemente, pero lo sé. ¿Cómo escuchar a Dios? Limpiar el corazón, destapar los oídos, podríamos decir de manera gráfica. Jesús habla en un momento de esto que tienen oídos y no oyen, bueno, son sordos a la palabra de Dios. La oración va como destapando los oídos y la forma de escuchar a Dios es limpiando el corazón, limpiando el alma. Por eso el recurrir al sacramento de la penitencia, el pedir perdón por nuestros pecados, no de manera obsesiva, real, sencilla, es decir, me he portado mal, he pecado, bueno, voy a pedir perdón. Eso va limpiando el alma y va disponiendo nuestra capacidad de escucha a la voz de Dios. Tercero, estar abiertos a la realidad. Que la oración no sea solamente, que lo es, un meternos hacia adentro, sino que la oración es contactar con la realidad, esta realidad doble, que nos marca el mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Esa es mi realidad. Dios es persona. Es más, son 3 personas divinas distintas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contactar con ellos, esa es realidad sobrenatural. Y la otra realidad concreta y terrena es el prójimo. ¿Qué oración buena sería aquella que se desentienda de estas dos cosas, de estas dos realidades? Por tanto, el que reza no es que se vaya escapando de la realidad. Ay, voy entrando dentro mío y me olvido de todo. No, no es solamente eso, sino que la oración verdadera tiene un contacto, debe tener un contacto con la realidad divina y con la realidad del prójimo. Por eso están los dos, este mandamiento doble de amar a Dios, ¿no? Y amar al prójimo. ¿Cómo escuchar a Dios entonces? Saber que Él está, limpiar el corazón y no escaparnos de la realidad concreta. Dios habla por medio de la realidad concreta, por medio de nuestros hijos, por medio de nuestros padres, por medio de un sufrimiento, por medio de un gran gozo, un gran premio, un gran castigo. Dios habla por medio de todo. Eso es lo que nos mantiene como apretados para que no nos vayamos por esos misticismos y esas interiorizaciones y esas búsquedas de la nada interior, qué sé yo, tantas cosas raras hay ahora. Bueno, escuchemos a Dios. Dios nos está hablando y nosotros debemos escucharlos con lo que podamos, con nuestro nivel interior que podamos, y Dios irá haciendo el trabajo. La oración es Dios en mi alma. La gloria de Dios maneja mi vida. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar
Y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Bueno, queremos compartir con ustedes esta partecita de catecismo, esta sección de catecismo. Lo hacemos ayudado, como ustedes saben, con estos dibujitos tan bien hechos y tan didácticos. Así que queremos compartir con ustedes la forma en la cual Dios se ha revelado. Van a ver el proceso histórico de la revelación de Dios. Esto está contenido evidentemente en la Sagrada Escritura y de allí está sacado. Así que, bueno, lo miramos juntos. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos. Muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma. Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto.
Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. ¿Vieron qué bello? Y qué claro. Por ahí un poco rápido, ¿no? Pero ameritaría una segunda. Tenemos que verlo por segunda vez o tercera vez. Allí vemos hombres, situaciones, sucesos que son el marco en el cual Dios se ha mostrado a sí mismo, llegando a Jesucristo, ¿no? Ahí lo veíamos en Belén. Esto nos tiene que motivar a esperar que Dios también se revele en nuestro corazón. Lo ha hecho en lo antiguo, en la antigüedad, también lo hará hoy. De otra manera, seguramente. Pero qué bueno es conocer cómo Dios se ha mostrado y hoy se muestra en Cristo Jesús y lo tenemos en el Sagrario, lo tenemos en la Sagrada Escritura, lo tenemos en la doctrina de aquellos que lo han conocido y que lo han amado. Tantas maneras de revelarse el Señor y por eso nos tenemos que motivar interiormente a seguir viéndolo cómo Él se muestra a sí mismo. En el credo decimos, creo en el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que rezan el credo y repiten esta afirmación, pero no saben quién es el Espíritu Santo. Les ocurre como a aquellos hombres que encontró San Pablo en uno de sus viajes. San Pablo les preguntó si estaban bautizados y ellos dijeron que sí. Luego les preguntó si recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados y le contestaron que ni siquiera habían escuchado hablar de él. El Espíritu Santo no es un ángel guardián ni una fuerza en el sentido impersonal, sino que es Dios mismo, una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Decir creo en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, más precisamente la tercera persona, Dios como el Padre y como el Hijo, que merece la misma adoración que el Padre y el Hijo, como el Padre y el Hijo es Creador, Redentor y Santificador. Por eso, cuando hacemos la señal de la cruz, nos santiguamos en el nombre de cada una de las 3 personas de la Trinidad. La señal de la cruz es la señal de los cristianos. Generalmente, los cristianos hablan más y conocen más a Dios Padre y a Dios Hijo que a Dios Espíritu Santo. Por eso la teología lo llamó el gran desconocido. Pero el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, le da varios nombres que nos figuran cómo es Él. Lo llama Paráclito en Gálatas 5:16, que significa consolador. En nuestros sufrimientos, en las tribulaciones, el Espíritu Santo es quien nos consuela y consuela a toda la Iglesia. Por eso, uno de los antiguos himnos de la Iglesia le pedía cantando: riega lo que está árido, sana lo que está enfermo, ayuda a lo que es débil, aligera lo que es pesado. Lo llama abogado porque nos defiende,
Dice San Pablo en Romanos 8:26, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Lo llama Espíritu de verdad en Juan 14:17, porque Él es el que hace que los apóstoles, que son los obispos, recuerden todo lo que ha dicho Jesucristo. Y Él es el que hace que los cristianos, y especialmente el Papa, vayan entendiendo las Sagradas Escrituras a medida pasa el tiempo y la historia. Lo llama santificador, porque es el que produce la santidad en nuestros corazones, el que suscita en nosotros las virtudes y las buenas cualidades que nos hacen santos y agradables a Dios, o sea, parecidos a Jesús. Por eso dice San Pablo en Gálatas 5:22, que los frutos del Espíritu Santo son caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y lo llamamos vivificante, porque Él nos da la vida, como afirma Gálatas 5:25. Él nos engendra en el bautismo, mediante el cual nos hace hijos de Dios, nos hace nacer espiritualmente, y es el que entra a habitar en nuestro corazón, junto con Dios Padre y Dios Hijo, después de hacer una buena confesión, para que podamos recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. No podemos ser buenos cristianos si desconocemos al Espíritu Santo. Y no podemos ser buenos cristianos si no amamos al Espíritu Santo, si no lo invocamos y si no nos gozamos cuando Él, por la gracia, habita en nuestros corazones. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 2 santos, 9 beatos, 7 venerables, 40 siervas y siervos de Dios y 14 causas en preparación. Uno de ellos nació, vivió y murió en nuestro país. Ese es el cura Brochero. San José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el Santo Cura Brochero, llevó a cabo su misión apostólica en la provincia de Córdoba y es el patrono del clero de Argentina. Pañuelo en la cintura para sujetar la sotana. Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. Conversando con 2 ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba sí, es cuando entra el pecado en mí. Los 2 me vieron a los ojos, me respondieron diciendo:
Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua. Aquí estamos de nuevo con el tema de las lecturas para el domingo, preparando el domingo, decimos. Las lecturas son una parte, las lecturas del Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, integradas dentro de la misa, son como de luz interior para nosotros que vamos los domingos y escuchamos, y después de una semana a veces de ajetreo, uno dice, bueno, voy a escuchar a Dios, voy a poner mi alma y mis oídos para que Dios me diga algo. ¿Qué nos están diciendo las lecturas de estos domingos de Cuaresma? Nos están diciendo conversión, nos están invitando de una u otra manera a que lleguemos a Dios y que podamos estar con Él, ¿no? Estar con Él. En este tiempo de Cuaresma, por tanto, se nos ofrecen bellísimos textos. Recordarán ustedes el domingo pasado el texto del Hijo Pródigo, ¿no? Del Evangelio según San Lucas. Ahora la Iglesia quiere ofrecernos otro encuentro que de verdad tiene mucho contenido espiritual. Podemos gozarnos interiormente en estas palabras, ¿no? Es el caso de aquella mujer que ha sido llevada por los hombres que se creían jueces del mundo, ¿no? Ha sido llevada a los pies del Señor y le dicen, esta mujer es una pecadora, ha sido sorprendida en pecado. ¿La matamos? ¿Tú qué dices? Moisés, fíjense qué cosa tremenda. Y la respuesta de Jesús. Hasta si podemos imaginarnos esto en un cuadro, ¿no? Con un marco de catequesis, casi es interminable la reflexión que podemos hacer de este suceso, ¿no? Los invito a escuchar entonces y después haremos una pequeña reflexión. Como les decía, es del Evangelio según San Juan. El título que tienen las Biblias es La mujer adúltera, aquí en esta Biblia del libro del pueblo de Dios. Y es del capítulo 8, del versículo 1 al 11. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ustedes se darán cuenta que esto pareciera que yo no querría como ensuciar este texto con mis pocas palabras, ¿no? Aquí se ve una mujer, se ven a estos hombres que acusan, se lo ve a Jesús muy sereno. Hasta podríamos imaginar el gran público que ante la presencia de los representantes del pueblo, escribas y fariseos, que están haciendo algo jurídico, están acusando, ¿no? Están acusando esperando una sentencia. Tiene que haber sido un
un movimiento ahí muy fuerte en el templo, ¿no? Llevan a una mujer a la rastra, hasta podríamos pensar sacada a los empujones, mal vestida por tanto, era adúltera. Y la tiran delante de Jesús y le dicen: Moisés ha dicho que estas mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Quiero notar algo primero. La iglesia está como inclinando la balanza, haciendo que nosotros veamos, inclinando la balanza o dirigiendo un poco la mirada al escenario de la bronca, odio, envidia y desprecio que tenían los jefes del pueblo judío a Jesús. Y vemos con frecuencia cómo se lo quiere como acusar, le quiere hacer pisar el palito, ¿no? Bueno, uno de esos sucesos es este. Para acusarlo, para ponerle trampas, para ver de qué podían acusarlo también y de qué manera podían llevarlo a la muerte. Le están poniendo estas circunstancias difíciles de resolver. Moisés dice que este tipo de mujeres debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Si decía que no había que apedrearla, estaba oponiéndose a la ley mosaica. Si decía que había que apedrearla, estaba oponiéndose de alguna manera a todo el pueblo que esperaba un Mesías misericordioso, o que esperaba un maestro bueno y sensible a los defectos y pecados de la gente, comprensivo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, Jesús era mucho más inteligente que estos pobres muchachos, de escribas y fariseos, ¿no es cierto? Él salió airoso de cada prueba y cada trampita que le pusieron. La palabra hecha carne, imagínense, no lo van a agarrar así nomás. Quiero entonces decirles que en este texto se encuentra el gran perdón de Dios, el gran amor de Dios, el gran corazón de Dios misericordioso que busca la manera y la encuentra de perdonar a pesar del peligro que implica eso, porque estaban estos acusadores que querían sentencia firme, ¿no es cierto? Sentencia dura, habría que matarla, ¿no es cierto? ¿Qué dice Jesucristo ante el pecador? ¿Alguien te acusa? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién los ha acusado? A mí. ¿Quién me acusó? ¿Quién nos ha señalado con el dedo? ¿Acaso ha sido Dios? ¿Dios nos ha señalado con el dedo alguna vez? ¿Dios nos ha marcado de manera dura que hemos pecado? A lo sumo, algún hombre, algún prójimo, algún enemigo nos ha marcado los defectos y pecados. O algún amigo que quiere ayudarme, o en medio de un enojo me han dicho cosas que jamás Dios me ha dicho. Pero Dios no ha tenido nunca un papel de acusador en el ámbito personal. Yo no lo he sentido. Esto se ve claramente. Jesucristo en un momento le dice: mujer, ¿quién te acusa? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Fíjense que la está disculpando de un pecado real, pero lo está haciendo con tanta dulzura. En cambio, los escribas y fariseos estaban acusando de manera real, pero con una dureza tremenda, con una insensibilidad atroz. La diferencia entre el hombre y Cristo, la diferencia entre escribas y fariseos y el Mesías. La mujer al medio, avergonzada, lo dice claramente: todos se han ido, ¿quién te acusa? Nadie, Señor. Bueno, yo les pregunto entonces a ustedes, ¿quién nos acusa? Aprovechen este tiempo, nadie nos acusa. Vayamos por propia cuenta y cargo a desvestir nuestro corazón ante Dios, que Él no nos acusa y nos perdonará con amplia misericordia. En el amor de Dios entramos todos, pero tenemos que decidirlo. No esperemos a que nos lleven a la rastra, ¿no? Qué triste que es eso, ¿no?
vamos por nosotros tranquilos y decir, bueno, Señor, yo he pecado. Y Jesús me dirá, nadie te acusa, vete y no peques más. Bueno, que Dios entonces se vuelque en nuestro corazón y nosotros podamos aprovechar estos mares de misericordia que se derraman en este hermosísimo tiempo de Cuaresma. Nos encontramos en la próxima. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.